Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por venir. Vamos a hablar un poquito alto porque el café está abajo, pero como ya muchos sabéis, la librería Vergara se encogió y ya no tenemos espacio para hacer presentaciones. Antes las hacíamos nosotros, quedaban muy monas, podíamos hacer lo que nos diera la gana, pero ahora tenemos que agradecer al Café Figueroa que nos presta esta sala para poder hacer las presentaciones. Quizá no estábamos muy cómodos o no vimos muy bien, pero bueno, vamos a intentar hablar. Muchas gracias a todas y a todos por venir. Hoy presentamos un libro de un autor ya conocido, un autor de nuestra editorial, ya es el tercer libro que tiene con nosotros, de Manuel Ángel Soriano, La juventud homosexual. Además tenemos, para la presentación del libro, tenemos a dos personas importantes del mundo LGTB también, de la política, porque tenemos a Íñigo Lamarca, que es el defensor del pueblo vasco, y a Gracia Trujillo, que es profesora universitaria y militante LGTB, ¿no? LGTB o algo más, porque yo ya LGTB. Entonces voy a cederle la palabra, no sé si empieza Gracia. Empieza Gracia y luego ya abrimos un debatito y todas esas cosas, pero empiece Gracia. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Un placer estar aquí compartiendo este espacio esta tarde con vosotros. Siempre es un placer cuando te invitan a presentar un libro porque supone que un amigo o una amiga o un conocido cercano, alguien que quiere compartirlo contigo, ha publicado un libro, ¿no? Entonces en este caso pues el placer es doble, ¿no? Yo conocí a Manuel hace tiempo en Mercanda, no sé si él ni siquiera se acordará, y a ver si grito un poco, ¿no? Grita, grita. Nos cruzamos un día y creo que de hecho nos presentó Mili, él estaba por allí mirando el libro, yo estaba también por allí. Y bueno, yo había oído hablar ya de su libro, La marginación homosexual en la España de la transición. De hecho, bueno, lo estaba utilizando en aquel momento para cosas que escribía. Y bueno, desde el principio me llamó mucho la atención que este libro lo había publicado Manuel en Legales en el año 2005, pero que en origen fue su tesis doctoral. Y entonces, bueno, la historia de esta tesis doctoral a mí, no solo como académica y socióloga, sino sobre todo como activista, pues siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Es un libro que él defendió, bueno, que escribió en el año 75, que tuvo sus dificultades y tuvo que hacer frente a las actividades dentro de la academia, como hemos tenido que hacer frente después muchos y muchas de nosotras, ¿no? Salvando las distancias e igual diferente grado, ¿no? Pero el caso es que, bueno, pues su director de tesis no se quiso firmar, según me contó, y entonces tardó pues, todos estos años, casi 30 años, ¿no?, en publicar la tesis, ¿no? Entonces, bueno, a mí todo esto me lleva a una reflexión interesante de, claramente no era cualquier tesis doctoral, ¿no? Él estaba escribiendo sobre, bueno, gays y lesbianas durante la transición, y eso, pues se encontró con lo que se encontró, ¿no? En 1978, sin embargo, por lo que he visto precisamente aquí en la contraportada del libro, publicaste Homosexualidad y Represión en la editorial Cero ZYX, o sea que él seguía, ¿no? Un hueso duro de roer, o sea, siguió pese a que tuvo que hacer frente a esta hostilidad en la universidad, que como digo, continúa, luego si queréis podemos debatir sobre esto, ¿no? Y en fin, bueno, la reflexión que yo desde entonces hago desde que le conozco y he leído cosas de él, es esta reflexión que tiene que ver con el, bueno, nos hemos encontrado con un país, es eso, que salíamos de la dictadura, ¿no? Y de haber vivido en otro país, en otro contexto, pues ¿qué habría pasado con esa tesis doctoral, ¿no? ¿Qué habría pasado con esta producción intelectual que se encontró con todos estos muros, estos frenos, estos silencios, estos borramientos, ¿no?, como dicen en América Latina? Pero bueno, como es un hueso duro de roer, por lo que veo, pues ha seguido escribiendo, ha seguido publicando, y aquí estamos con el último libro que ha escrito. Y es un libro, bueno, que yo creo que es un libro escrito sobre todo, yo lo primero que quería decir, que me parece, que igual compartiréis, escrito desde el cariño y desde la empatía, ¿no? O sea, a mí una cosa que me llama la atención es que él se pone en la piel de la gente joven y dice, bueno, yo voy a escribir el libro que la gente joven le gustaría encontrarse, o que igual, me voy a lanzar aquí a soltar esto, a ver, que igual te habría gustado encontrarte a ti, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me habría encantado encontrar una cosa parecida o similar o así. Es verdad, cuando éramos adolescentes y no teníamos, pero para nada de nada, libros donde incluso
nos contaran aquí al final, en este ejercicio de generosidad que haces. Se pone diciendo, gracias. Cuando tú eras adolescente, yo ya era mayorcito. Entonces, ahora sigue. Pues podías haberlo escrito entonces, que igual yo no habría estado sentada aquí a tu lado, ¿no? Pero iba a decir, con este ejercicio de generosidad, que es que incluso en la era de internet, Manuel pone al final del libro el listado de los colectivos, de cómo encontrar los grupos en cada ciudad, ¿no? O sea, ya si alguien está perdido es que incluso lo tiene aquí, ¿no? O sea, no tiene ni que buscarlo en internet, ¿no? Bueno, a mí esto me gusta del libro, me parece que está eso, escrito desde ponerse en la piel de una persona joven que puede empezar a sentirse rara, distinta, ¿no? Desviada de la norma, que es, bueno, pues al fin de cuentas lo que somos, ¿no? Y a sentir sobre todo el miedo al rechazo, como él muy bien explica, la falta de referentes, la posible pérdida de autoestima, que supone esto, el ser diferente a la norma heterosexual. Y sí, ya nos habría gustado a muchos y a muchas, yo creo, encontrar un libro parecido cuando empezábamos a sentirnos raros y raras en el instituto o a buscar referentes que no había, ni en el cine, ni en la televisión, ni en las novelas, ni existía Chueca, estaba al final de los años 80, que es cuando yo estaba pues saliendo del armario, ¿no? Y yo creo que también está escrito no solo desde alguien que empatiza, sino desde alguien que se nota que conoce lo que habla, ¿no? O sea, está escrito desde esas experiencias de, bueno, una persona que ha vivido pues esto, el ser distinto a la norma heterosexual, ¿no? Entonces yo creo que se nota mucho, que se pone en la piel, pero es que además sabe de lo que habla, ¿no? Y bueno, yo creo que una de las ideas fundamentales del libro, que yo creo que es un libro sencillo, pero que es, precisamente ese es uno de los valores, porque no se hace para nada difícil leerlo, es un libro que se puede utilizar muy bien como excusa, yo creo, para empezar a hablar de todos estos temas. Por ejemplo, en la Facultad de Educación, donde yo doy clase, un libro así, yo estaba pensando, se puede proponer alguno de los capítulos para empezar a hablar de estos temas, ¿no? Porque todavía hay un montón de resistencias, todavía sacas estos temas en clase y salen las típicas risitas y se dan con el codo y bueno, ya vamos a hablar de gays y lesbianas y transexuales y ya es eso, hay todavía mucha ignorancia y mucha homofobia del aire, ¿no? Lesbofobia y transfobia, ¿no? Y ya digo, es un libro que yo creo que como excusa nos viene muy bien para empezar a hablar de todos estos temas y sobre todo para analizar esta cuestión de la que habla el libro, que es la que tiene que ver con que desde muchos sectores se nos está diciendo que ya está todo conseguido, ya nos podemos casar si queremos, ¿no? Y ya parece que estamos como una especie como de final del viaje, ¿no? Y ya no hay nada por lo que seguir luchando, ya no hay ninguna discriminación, no hay ningún problema, ¿no? Y bueno, lo que sabemos es que para nada es así, ¿no? De lo que él habla en el libro, a través de las entrevistas que hace a estas personas jóvenes LGTB, es precisamente, lo que sale en estas entrevistas, como digo, es precisamente la evidencia de que hay un montón de cosas todavía, hay un montón de espacios en los que nos queda de la manera, ¿no? Por ejemplo, el tema de las homo, lesbo, transfobias en las familias, ¿no? Las familias no son tristemente espacios muchas veces pues eso, de apoyo, sino todo lo contrario, ¿no? Lo que nos pasa en educación, bueno, yo trabajo en educación desde hace años y, como os digo, en la universidad nos queda todavía, bueno, mucho territorio por conquistar, ¿no? No tenemos para nada estudios de género y de sexualidad implantados en la universidad como en otros países, ¿no? Y no solo los europeos, sino incluso países como los países de Sudamérica, por ejemplo en Chile, ¿no? Ya tienen algunos desarrollos bastante más potentes que los que tenemos aquí, ¿no? Y aquí lo que tenemos es una ley de educación, como sabéis, que era la primera que contemplaba esta cuestión de la atención a la diversidad, que ahora mismo la tenemos en jaque, la LOE, y otra asignatura, que era esta asignatura específica que habíamos conseguido incluir, que era la educación para la ciudadanía en el bachillerato y la ESO, que le acabamos de decir adiós, ¿no? Y bueno, tanto que trabajar desde el tema de la educación en la diversidad sexual y afectiva, ¿no? La cuestión del mercado laboral, todos los acosos y discriminaciones que todavía podemos sufrir, la cuestión de las agresiones, que también sale en el libro, ¿no? Agresiones verbales y físicas en la calle, la cuestión de, bueno, los ataques de la iglesia, y aquí Manuel habla también de la situación en Latinoamérica, ¿no? Como todavía esos ataques son muy violentos, ¿no? La cuestión de la medicina,
una institución que todavía sigue emitiendo este discurso de considerar a las personas, en este caso transexuales, enfermas, ¿no? Que si lesbianas ya desde el 73 ya no somos consideradas enfermas, pero todavía las personas transexuales sí. Y bueno, la ausencia de campañas de prevención e información sobre VIH y SIDA, todo eso es lo que van evidenciando las entrevistas que nos explica Manuel en el libro. Y bueno, en definitiva, para no robarles mucho tiempo, las entrevistas ponen en evidencia que para nada está todo superado, que hay muchísimos miedos a salir del armario en chavales y chavalas jóvenes, ¿no? Donde podríamos esperar que sí, que bueno, que ya tienen otros referentes, que ya han nacido en unos contextos más amigables, pues no, todavía hay un miedo terrible a salir del armario en algunos casos, hay una pérdida de autoestima también importante, está la realidad del bullying en los centros escolares, está el problema de la exclusión en los barrios, que sale en varias entrevistas. Y bueno, finalmente está la nota que pone Manuel al final, que me ha gustado mucho del libro, que es la cuestión, por supuesto, del activismo, ¿no? de la lucha colectiva, no solo como espacios seguros, no solo como espacios de resistencia, sino como espacios, por supuesto, de batalla por nuestros derechos y porque nos dejen vivir nuestras vidas libremente. Y también así el libro yo creo que es un mensaje, desde luego, para la esperanza, no solo la gente joven, en los que somos todavía no tan jóvenes, ¿no? Y bueno, pues enhorabuena por el libro y que escribas muchos más.